Muy buenas tengan todos ustedes en este momento que nos escuchan. Les habla el pastor Venancio Céspedes de la iglesia Unai de Limón. Un gusto en saludarles, la verdad. Me siento dichoso de poder compartir con ustedes una palabra de bendición que sé que va a bendecir su vida, que va a transformar su existencia. Y primeramente agradeciendo a Dios por todas las cosas que Dios nos da, por todas sus bondades, por su misericordia, por el don de la vida, por todo lo que Él nos permite disfrutar, por la familia, por el trabajo, sabiendo que nuestra vida está en las manos del Señor. Él es un Dios bueno, un Dios verdadero, digno de todo loor, digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Solo a Él servimos, solo a Él nos debemos, solo a Él adoramos, solo a Él nos entregamos. Reciban un saludo caluroso, sabiendo que la mirada de Dios siempre está sobre nosotros para cuidarnos, protegernos y defendernos. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. En este día quiero compartir un mensaje con ustedes que tiene profunda reflexión, y estoy seguro que todos nosotros en un momento u otro nos hacemos esta pregunta: ¿para qué existo? ¿Se ha preguntado usted para qué existo? Quizás usted tiene ilusiones, tiene sueños, tiene proyectos, y dentro de todo esto, cuando uno trabaja fuerte en el transcurso del día y llega a la casa cansado, satisfecho, a veces contento, a veces no, muy fatigado, y antes de dormir entra siempre ese pensamiento: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Qué se ha puesto a pensar usted qué pasó en la mente de Dios cuando te creó? ¿Qué pasó en la mente de Dios cuando dio la orden a tu espíritu de venir a este mundo, de venir a esta tierra, de nacer por medio de tu madre y tu padre? Son palabras que calan en lo profundo de nuestra mente y nos permiten retarnos, buscar respuestas a esta incógnita. El tema de hoy es propósito, llamado y escogido. ¿Cuál es tu propósito en la vida? En algunas culturas dirían chistosamente: ¿para qué soy bueno? ¿Cuál es tu propósito? Bueno, posiblemente tu propósito está íntimamente ligado a tus dones y talentos, a esos talentos naturales que tienes. Pero ¿sabía usted, querido amigo y amiga que me está viendo en este momento, que Dios te creó con un propósito? Dios te creó con un propósito. Y quiero leer la palabra de Dios para usted en este momento, donde habla en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26 dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, eso es cuando Dios pensó en crear al hombre, en forma general, en forma genérica: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28 de Génesis 1. Y los bendijo Dios y les dijo:
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se arrastran y se mueven sobre la tierra. Mire usted qué grandeza representa que usted y yo estemos aquí. Dios no nos creó como simples objetos que deambulan por allí y algún día van a morir. No, hay un propósito. Primero, el propósito general, el propósito universal de Dios para el ser humano al crear al ser humano era para bendecirlo. O sea, Dios quería bendecirnos y es lo que quiere hoy día. Quiere. Dice que la primera palabra que Dios le dice al hombre antes de cualquier otra cosa es bendito. Bendito. Dice antes que Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza y nos creó con unos propósitos de proyección. Pero antes de encomendarnos una misión o una comisión, como usted quiera entenderlo, pueda entenderlo, Dios, nuestro Padre eterno, nos bendice. Miren lo que dice el versículo 28. Y los bendijo Dios. Al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios. Qué lindo. Qué lindo que lo primero que nosotros oigamos de un ser amado, de un ser querido, es una bendición. Se siente bien, ¿verdad? Que en las mañanas cuando nos levantamos, nuestra familia, nuestros seres queridos, esposas, hijos, nos bendigan. Nos digan cuánto nos quieren, cuánto nos amamos. Eso hace un efecto muy profundo, positivo en la vida del ser humano. Cuando usted bendice, nosotros somos llamados a bendecir. Todos los que bendigamos serán benditos y todos los que maldigamos serán malditos. Pero el propósito original del hombre es llamados a bendecir. Y los bendijo Dios. Después de bendecirlo, después de decirle cuánto lo ama, cuánto lo desea, cuán alegre está de verlo, nos bendijo. Un abrazo. ¿A quién no le gusta un buen abrazo? ¿Verdad? El abrazo produce la hormona de la felicidad. Hace que un abrazo hace que la persona esté más alegre cada día. Unas palabras de cariño, de amor, de ternura, de dicha. Me siento dichoso de ser tu hijo, me siento dichoso de ser tu madre, me siento dichoso de ser tu hermano. Gloria a Dios. Y una vez que los bendice, ya los comisiona. Los comisiona. Le da un propósito. Así mismo, dice, señoreen, fructificados y multiplicados. Señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y las bestias que se arrastran sobre la tierra. Una comisión. A cada uno de nosotros, particularmente, Dios nos da una comisión. Se llama propósito. Y por medio de Él permite que nosotros experimentemos cosas en la vida conforme vamos creciendo. Tal vez lo que ignoramos es que cada una de esas experiencias, buenas o malas, nos están guiando. Es la ruta que nos permite dirigirnos al propósito de Dios. Por algo es que Dios me permite pasar por esos valles. Cada vez que a usted le pase algo bueno o malo, reflexione qué es lo que Dios quiere mostrarme, dónde me quiere llevar, hasta dónde me quiere llevar. Y eso te ayudará a ver mejor el camino que Dios te está mostrando.
Si hay algo importante para la vida del hombre es preguntarle a Dios, ¿por qué me creaste? ¿Por qué estoy aquí, Padre? Es una pregunta, no es un cuestionamiento, es una pregunta de vida que permite tener más clara la ruta donde Dios nos queremos llevar. ¿Por qué me creaste? ¿Le has preguntado eso? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué este hombre es mi papá? ¿Por qué esta mujer es mi mamá? ¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué yo vivo donde vivo? El país, el cantón, la provincia. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué nací en esta familia? Hay un propósito en todo esto, detrás de todo esto, y todo ser humano, toda persona que quiera agradar a Dios debe preguntarle a Dios, al que lo creó, como dice la Biblia. La creación debe preguntarle al creador por qué lo creó. La mayoría de nosotros pasamos la vida estudiando, dándonos un camino, trabajando duro de día y de noche. Muchos inclusive no trabajan en lo que no les gusta, por necesidad, por falta de oportunidades, por muchas razones. Y a lo último de la vida quizás nos demos cuenta, amigo y amiga amados, que todo el trabajo fue fatiga, fue vanidad, no llenaba, no satisface, no transforma la vida, el corazón del hombre. Y es porque no entendimos el propósito, no lo aprendimos, nunca lo preguntamos, nunca nos preocupamos en todo esto. El propósito, una vez que lo cuestionemos, lo preguntemos, lo indaguemos, profundicemos en él, nos lleva a otro plano, a un llamado, nos lleva al plano del llamado. El llamado es aquella directriz específica, temporal, que nos permite desarrollar el propósito de Dios. Es aquel lugar, son aquellas personas, son aquellas funciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué recurso lo voy a hacer? ¿Cómo cumplo el propósito? Normalmente en el ambiente empresarial, comercial, estratégico, usamos ciertos vocablos, ciertas definiciones. En la definición de la estrategia siempre tiene que haber una visión y misión. La visión tiene que ver con hasta dónde queremos llegar, qué es lo que nosotros queremos llegar a hacer. Y la misión son los caminos, las formas, las herramientas, las acciones que vamos a hacer para llegar a hacer eso. Bueno, en el ámbito espiritual es similar. Tenemos el propósito y tenemos el llamado. El propósito es lo que vamos a hacer en esta vida, hasta dónde vamos a llegar a hacer. Y el llamado es la forma, el lugar, las personas, las acciones. En la iglesia lo llamamos ministerios también. Llamado ministerio, que son las características con las que nos vamos a mover. Y quiero leerle una palabra que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 11, y voy a leer para ustedes para que puedan entender un poquito de qué es el llamado o ministerio, para que podamos entenderlo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres,
para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, ahora vamos a tratar de entender un poco este texto, porque es sumamente importante. Esto es una palabra de vida, es una palabra de razón. Vas a obtener en este momento, por medio de este mensaje, la razón de vivir. ¿Por qué estoy viviendo? Y quizás a partir de hoy tu vida nunca más va a ser igual, porque vas a entender, se te van a abrir los ojos en el nombre de Jesús para entender cuáles son los misterios de tu vida, por qué razón el Señor te creó y a qué te ha llamado. Primero dice que hay 5 ministerios, ¿verdad? Dice que hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y hay maestros. Habla de 5 ministerios, ¿ok? Habla de 5 ministerios. Se llama llamado también. Son 5 ministerios que nos permiten desarrollar la obra de la iglesia. La iglesia se desarrolla no solamente adentro, la iglesia se desarrolla también afuera, porque la iglesia tiene que edificarse mutuamente, ir creciendo en amor para poder proyectarse a la comunidad, proyectarse al mundo entero, a todas las personas que no tienen esa comunión, esa conexión espiritual y esa característica, ese carácter de iglesia, de cuerpo de Cristo. La iglesia la fundó Jesucristo. Entonces, la fundó y la tipifica como un cuerpo humano, ¿verdad? Dice que la Biblia dice que unos somos nariz, otros somos ojos, otros manos, otros pies, otros boca. En fin, dice que cada uno de las personas que aceptan a Jesucristo como su Salvador vienen a ser parte no solamente del reino de los cielos, no solamente llegamos a ser hijos de Dios, según nos dice San Juan capítulo 1, versículo del 10 en adelante, sino que también nos permite ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. O sea, nadie más puede ser la cabeza. El pastor no es la cabeza de la iglesia. El pastor es el guía espiritual, el ángel, el mensajero que lleva a su líder, que lleva al cuerpo de Cristo a la obediencia en Cristo. Amén. Entonces, dice que hay 5 ministerios: apóstoles, ya ustedes lo oyeron, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de ellos tiene un propósito. Ninguno es más importante que el otro. Todos tienen una función en el cuerpo de Cristo. Son esenciales. En una palabra que da Pablo a la iglesia, dice que ninguna parte del cuerpo le puede decir a la otra que no te necesito, que eres más pequeño, que eres más grande que el otro, porque cada miembro, así como los miembros de tu cuerpo, todos son esenciales para la sana vida y el equilibrio del cuerpo humano. El apóstol es aquel que supervisa la iglesia, generalmente es un misionero que abre iglesias para poder poner a otros pastores a cargo de ellas, y ahí va edificando la iglesia a nivel general. El profeta es el que habla de parte de Dios, las verdades y los misterios de Dios. El evangelista es el que gana almas para Cristo. Su ministerio, su llamado no solamente predicar dentro de la iglesia, sino más bien afuera de la iglesia. Los maestros son los que enseñan a la iglesia, son personas encargadas de enseñar a la iglesia, y los pastores son las personas encargadas de cuidar el rebaño de Dios, cuidar la iglesia y llevar a esa iglesia a casarla con Cristo allá en los cielos, en las bodas del Cordero. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el Rey que vive. Entonces
vemos estos 5 ministerios o llamados que permiten a cada persona cumplir el propósito de Dios en su vida. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados, en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Amigo y amiga, quizás usted se está contraponiendo a este mensaje que le estoy dando, porque tal vez usted ve en su vida que usted no vive una vida agradable a los ojos de Dios. Posiblemente lo que usted hace en este momento no está en sintonía en lo que yo le estoy diciendo o le estoy enseñando en este momento. Pero quiero decirle en este momento que hoy es tu día para cambiar. Hoy es el día para transformar completamente su vida. Y usted y yo fuimos creados para hacer buenas obras. Porque dice que Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que desde hoy en adelante usted puede decir, yo fui creado para ser bueno. Quizás tus amigos te dicen que eres malo. Quizás tu esposa te dice que eres malo. Tus amigos, compañeros de trabajo, quizás alguien en la vida te ha dicho usted es malo, y eso como que repercute, resuena en la mente y en la actitud, se proyecta en la actitud y empiezas a hacer cosas malas. Posiblemente por muchos años de tu vida, mujer, hombre de hoy, has hecho cosas malas. Pero usted y yo no fuimos creados para eso. Fuimos creados para hacer cosas buenas. Dios te creó con un propósito. Y ese propósito debe de ser transformador en tu vida. Ese propósito debe ser especial en tu vida. Debe de ser tu timón que te oriente, que te guíe a llevar el camino que Dios tiene para ti a partir de hoy. Así que hoy puedes cambiar tu vida. Definitivamente, hoy estamos aprendiendo algo nuevo que tal vez nunca hemos escuchado. Dios me creó para hacer buenas obras. Para eso, Él les llama a algunos. Dice, constituye a algunos. Y ya usted vio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para cumplir su propósito. ¿Para qué? Para cumplir. Dice, primeramente dice que para perfeccionar a los santos, o sea, a las personas que son del pueblo de Dios, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para preparar a todos, para edificar, para ir construyendo la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Pero también esto permite, estos 5 llamados o ministerios permiten que la iglesia crezca equilibradamente. Dice que se logre la unidad en el espíritu y que la fe crezca. Por eso todos los ministerios son importantes. No podemos desecharlos. La iglesia tiene que dedicarse a evangelizar. No podemos dejar de evangelizar porque es la manera de alcanzar a las personas que no conocen a Dios, a las personas desdichadas, a las personas de la calle o a las personas que por alguna razón, puede ser enfermedad, puede ser depresión, puede ser muchas cosas, no pueden salir de sus casas. Y entonces está la iglesia evangelística, el ministerio evangelístico, gloria sea el Señor, que nos permite alcanzar y llegar a esas personas. También la iglesia tiene que enseñar. Para eso hay estudios bíblicos, para eso están las predicaciones de los domingos, para eso hay cursos de discipulado, hay grupos familiares en casa de estudio bíblico, en fin, una serie de actividades de enseñanza. La iglesia de Jesucristo tiene que empezar a enseñar, detenerse y indagar y enseñar según las cosas que están pasando, según los acontecimientos que están pasando, según los momentos que está viviendo la humanidad. Cada maestro de la iglesia tiene que empezar a desarrollarse. Los profetas tienen que aprender a someterse a Dios, a buscar a Dios en oración y retiro para poder recibir de Dios la revelación que guíe a su pueblo. La Biblia dice que Él no hace nada, que Dios no hace nada sin transmitirlo primero a sus siervos los profetas. Así es que los profetas, el ministerio profético es esencial para la iglesia,
porque es el que produce esa comunión, esa revelación, que hay una palabra fresca, que hay una palabra que restaure, que hay una palabra que limpie a la iglesia. Los apóstoles, por supuesto, son los misioneros valientes, valerosos, que siempre van al frente del campo de batalla, tratando de armar, de crear, de plantar nuevas iglesias o dirigir, ayudar a dirigir pastores que ya tienen sus iglesias. Y los pastores, ¿qué le puedo decir de los pastores? Soy pastor por más de 27 años. Gloria sea al Señor. Así que somos las personas que con paciencia caminamos en medio del rebaño. Alabado sea el nombre de Dios. Allí estamos con ellos, con la iglesia cuando nos necesita. Estamos orando, estamos guiando, estamos aconsejando, a veces redarguyendo, a veces reprimiendo, pero es parte de nuestras funciones. Y la Biblia dice que nos deben de honrar porque nosotros tenemos que dar cuentas a Dios por cada oveja que pone en nuestras manos. Bendito sea el nombre de Dios. Edificar, unir la iglesia, brindarle fe, ayudarle a que su fe crezca, para que podamos también protegernos. Dice que nosotros tenemos que llegar a protegernos para no ser niños fluctuantes. O sea, usted sabe que los niños, usted le dice cualquier cosa y ellos le creen. Los niños son una bendición. Así que fácilmente a un niño se le puede engañar, aunque usted crea lo contrario. Dice que nosotros tenemos que ser fortalecidos y crecer a una estatura, o sea, ir creciendo, desarrollándonos, perfeccionándonos, no solamente como iglesia, como grupo organizado, sino como persona. Yo debo de crecer, seguir creciendo como grupo organizado y como persona, para que no seamos como niños que se nos lleva, dice, por doquier viento de doctrina, dice, por una estrategia de hombres para engañar, que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error. Sabe que hay muchos falsos maestros, ¿verdad? Hay muchas personas malas. Tenemos que tener mucho cuidado, pero para ello tenemos que comprender para qué Dios nos ha llamado. ¿Cuál es mi propósito? Entonces tenemos que unirnos. Dice que unidos a la cabeza que es Cristo. Eso es muy importante. Una iglesia cristiana nunca podría serlo si Jesucristo no es su Señor y Salvador. La cabeza. No hay nadie más que pueda ser la cabeza de una iglesia sino Jesucristo. Él fue el que murió por ti, por mí y resucitó por todos nosotros para salvarnos de la ira venidera, para salvarnos del infierno, del fuego eterno. Dice que nos ha trasladado, de las sombras de luz, de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, podemos entender un poco más con este texto que estoy exponiendo en este momento, que podamos, dice que por medio de todas las coyunturas, podamos crecer, ayudándonos mutuamente para que cada miembro vaya creciendo y por último nos edifiquemos en el amor. Porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 1, versículo 4. Primera de Juan 4:8 dice: amados, amemos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ahí es donde se despeja todo. Ahí es donde se abren nuestros ojos. En ese momento es cuando podemos entender que el amor de Dios traspasa todo entendimiento y todo pensamiento, que nos lleva a comprender sus bondades y sus mandamientos. Ahí entendemos que todo lo que nos sucede,
todas las cosas que experimentamos, buenas o malas, vienen con un propósito. Suceden por una razón. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto conforme a su propósito, de los cuales somos llamados. También la palabra de Dios nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta es la siguiente etapa de la vida, amado hermano y hermana, amigo y amiga que me está viendo usted en este momento. No es lo mismo ser llamado que ser escogido. La Biblia nos dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que hay una diferencia en el llamado y en el escogido. No es lo mismo. No es lo mismo ser llamado que ser escogido. Y la Biblia claramente habla de esta diferencia. Dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces podemos comprender ahora que hay un propósito, hay un llamado y hay que procurar ser escogidos. A todos los ticos nos fascina el fútbol, ¿verdad? Cuánto lo extrañamos y lo añoramos. Y cuando nos toca ver a la selección, pues algunos no podemos ni respirar, ¿verdad que sí? Pero usted puede comprender un poco lo que le voy a decir entonces. Los llamados son todas las personas que son convocadas a participar para ganarse un puesto en la selección. A veces las listas son largas. Normalmente el estratega, el entrenador, escoge 2 o 3, llama a 2 o 3 de cada puesto, 2 o 3 porteros, 2 o 3 defensas, 2 o 3 centrocampistas, 2 o 3 delanteros. Pero a lo último tiene que escoger personas que le permitan cumplir con su propósito, que es ganar, por supuesto, competir, dar una buena competencia y ganar. Pero todos estos fueron convocados, o sea, fueron llamados. Pero por una razón u otra, estratégicamente, el entrenador escoge a una serie de individuos que comprende que le pueden ayudar para ese propósito. La Biblia nos dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quizás usted tenga un gran llamado, pero si usted no procura ser escogido, difícilmente va a poder cumplir ese llamado que Dios tiene para ti. Para ser escogidos, tenemos que primeramente aceptar el llamado, ¿verdad? Y hemos visto experiencias, volviendo a la selección, que me gusta mucho el fútbol, hemos visto experiencias de gente que ha sido llamada, pero no acepta la convocación a la selección. Ha pasado, ¿verdad? Yo no voy a mencionar ningún nombre de algún futbolista de primera división de nuestro país. Pero si usted me escucha en algún otro país y me ve, posiblemente puede mencionar algunos de ellos que fueron llamados, o sea, fueron convocados porque el entrenador comprendió que él podía luchar por un puesto, pero no aceptaron el llamado. Para poder ser escogido, primeramente hay que aceptar el llamado. Después de aceptar el llamado, hay que esforzarse, hay que trabajar y hay que entender que el llamado es simplemente la oportunidad que nos da para ser escogidos. Y por último, si logramos ser escogidos,
entonces tenemos que trabajar en la dirección de aquel que nos llamó. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en San Juan capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo, el Señor nos dice, yo os he elegido para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea que cuando Él nos escoge, querido amigo y amiga, cuando Dios nos escoge, espera de nosotros fruto. Y espera que ese fruto permanezca, o sea, se multiplique, que cumpla la misión, la función que Dios tiene para tu vida, por la cual te creó. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os he elegido para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Por eso cuando nos suceden cosas, tenemos que comprender que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque esas son experiencias que nos van orillando a cumplir el propósito por el cual fuimos escogidos. Primero llamados y después escogidos. Y así poder comenzar a caminar una vida con propósito. Una vida bajo el propósito de Dios. ¿Cuál llamado? ¿Quién nos da el llamado? Dios mismo. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué es el llamado? Para cumplir el propósito de Dios. Pero el llamado por sí mismo no tiene sentido si no nos escoge el Señor. Quizás usted que me está escuchando y viendo en este momento tenga un llamado más grande que muchos pastores, que muchos maestros. Quizás usted tenga un llamado más grande que muchos evangelistas, inclusive apóstoles, pero no fue escogido. ¿Por qué no fue escogido? Porque seguramente no creyó en el llamado. Quizás tal vez ni siquiera aceptaste el llamado. Te llamó Dios y le dijiste, como muchos futbolistas de primera edición le dicen al entrenador, no voy. Tenías talento, tenías energía, tenías propósito, pero le dijiste al Señor, no voy, no lo voy a hacer, no me voy a entregar a esto que tú estás llamando. Por tanto, no fuimos escogidos. La Biblia dice que irrevocable es el llamado. Por tanto, eso me da una esperanza en este momento. Si la Biblia dice que irrevocable es el llamado, es que el llamado está para ti hoy. Para mí hoy, el llamado está allí, presente. O sea, tenemos la oportunidad de luchar, de esforzarnos, de aceptar ese llamado, de aceptar las condiciones de ese llamado para ser escogidos. Eso me da dicha, definitivamente. Me permite soñar. Revive mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy es tu oportunidad. Querido amigo y amiga, hoy es tu oportunidad para empezar a hacer las cosas correctas, para empezar a hacer las cosas buenas, para enderezar tu vida. Hoy es tu oportunidad de vida para entender el propósito de Dios. Esos dones que Dios te ha dado, esos talentos que Dios te ha dado, esas habilidades, todas esas habilidades que Dios te ha dado, hoy te permite llevar al propósito de Dios. Reconocer tu llamado y entender que tú tienes un ministerio que cumplir en esta vida, una misión que cumplir. En este momento es el mejor momento para comenzar tu vida. Si has hecho lo malo,
tenemos una dicha maravillosa al poder venir delante de Jesucristo y poder pedirle perdón por todo el mal que hemos hecho, por la desobediencia, por ir en otro camino contrario al que Él nos marcó. Que nos perdone por no obedecer al llamado, por no acudir al llamado. Que nos ayude a reconocer. Podemos orar en este momento para pedirle a Dios que nos ilumine el camino, que nos dé señales, que ponga semáforos, que nos permitan saber hacia dónde ir y cuándo quedarme, cuándo esperar. Pero lo más importante es reconocer que nuestra vida sin Dios no es nada. Y así empezar nuestra vida con un propósito en este momento. Que Dios me lo bendiga en gran manera. Que la paz de Dios esté con todo nuestro corazón, lo deseamos, en su vida, que te llene completamente y te transforme. Amén. Qué tremenda bendición. Espero que esta palabra haya transformado tu vida. Estoy seguro que estas palabras van a resonar en tu mente, en tu consciente y en tu inconsciente, subconsciente, para que, y por medio del Espíritu de Dios, a partir de hoy, Dios va a ir ministrando tu vida de tal manera que vas a empezar a buscar ese propósito, esa razón de ser, ese llamado que Dios tiene para ti. Quiero orar por ti, de veras, para que Dios te guíe, te ilumine, nos perdone Dios por todas las cosas que hemos hecho. Todos hemos hecho cosas malas, terribles, las cuales nos avergonzamos, pero tenemos la dicha. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, habla de Jesucristo, para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerda que fuiste creado para hacer buenas obras, para ser un buen padre, para ser un buen esposo o esposa, para ser un buen trabajador, para ser un buen hijo, un buen amigo. Alabado sea el nombre de Dios. Fuimos creados para ser dichosos, para ser benditos. Y los bendijo, Dios dice. Lo primero que Dios piensa en ti cuando te ve es en bendecirte. Alabado sea tu nombre. Pero para ello debemos de entender el propósito de Dios primero. Segundo, el reconocer el llamado de Dios. Él te llama hoy día. Y tercero, obedecer para poder ser escogidos. Es esencial que podamos ser escogidos. Quiero orar por ti, por favor, para que Dios te guíe en todo esto. Y puedes hacerlo en este momento conmigo. Señor Jesús, te agradezco por tus bondades y por tu misericordia. Muchas gracias te doy, oh Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos muestras y porque hoy he aprendido que hay un propósito para mi vida. Pero reconozco que no he entendido ni que he querido aceptar ese propósito. Reconozco que he hecho cosas malas que me han apartado de ese propósito original delante de ti. Y en este momento quiero pedirte perdón. Perdóname, por favor. Límpiame de toda maldad, porque no he oído tu llamado, no he aceptado tu llamado por mucho tiempo y me he dedicado a hacer un montón de cosas que están muy lejos del propósito de mi creación. Te pido perdón y te pido que tú me restaures, que tú me levantes y por favor que me aceptes. Dígale al Señor en este momento que me escojas para poder cumplir el propósito en tu reino y en tu iglesia. Lávame con tu sangre bendita y escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida. Y hoy te declaro como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que le pase muy bien. Espero que Dios siga bendiciendo tu vida. Nos vemos en la próxima. Les habló el pastor Venancio Céspedes de la iglesia Adonai.